Valdés Villarreal, una joven de tan solo 20 años que vivía en la ciudad de Tijuana, Baja California. Fue asesinada y su cuerpo fue hallado en un basurero clandestino en febrero del 2020. Su vida nunca fue fácil. A muy temprana edad, ella y su hermana llegaron a un orfanato luego de que su madre muriera. Marbella llegó a los 5 años conmigo al orfanatorio y su hermana de 6. Creció con nosotros, participaba en trabajo aquí en la iglesia, una niña muy buena y estudiosa. Era muy alegre, muy contagiosa, hacía reír y muy inteligente. Marbella pudo hacer estudios de secundaria y preparatoria en la casa hogar con el apoyo de algunas familias con las que tuvo acercamiento. Cuando cumplió la mayoría de edad, la chica se independizó. Comenzó a trabajar en una gasolinera, rentó un departamento y con grandes esfuerzos pudo comprar su primer auto. En ese momento ingresó a la Universidad Autónoma de Baja California para estudiar Derecho. En agosto del 2019, justo cuando trabajaba en la gasolinera Rendichicas, un hombre llegó para cargar combustible e inició una plática con Marbella. A partir de ese momento, Juan se obsesionó con la joven y comenzó a acosarla. Las invitaciones a comer y a salir poco a poco se fueron tornando violentas e incluso Juan amenazó al que en ese momento era novio de Marbella para que se alejara de esa relación o de lo contrario, algo le podría pasar. En investigaciones posteriores se pudo conocer que este sujeto incluso se hacía pasar como policía y con un coche particular realizaba detenciones ilegales para poder extorsionar a los automovilistas. Por eso que trae las luces esas y que no trae nada de gobierno, no sé por qué, y luego te pones de que para como si no te pasa nada, estamos legales. Sí, pero es que yo no sabía ni quién era. Cuando Marbella acudía a reuniones o salía con amigos, Juan sorpresivamente se aparecía en donde ella estuviera. Poco después se sabría que el hombre había instalado un localizador de GPS en el auto de la chica para poder tener registro de su actividad. Marbella confesó a algunas amigas que este hombre le causaba temor y que no quería exaltarlo con su rechazo. La tarde del 4 de febrero del 2020, la joven se puso en contacto con su familia para decirles que había extraviado sus llaves y que Juan le ayudaría a cambiar las chapas de su vivienda. Al día siguiente, una compañera de trabajo llamó a Marbella cerca de las 5:15 de la mañana. La joven contestó el teléfono y solo alcanzó a decir, "No estoy bien". Después de esas palabras, nadie supo más de ella. El 8 de febrero, su cuerpo fue encontrado en un basurero clandestino cerca del fraccionamiento Barcelona de la ciudad fronteriza. Tras la autopsia se pudo conocer que tenía lesiones en el pecho, la cara y en la zona genital. El primer sospechoso fue Juan, pero por el momento no había pruebas en su contra. Incluso el desalmado sujeto se presentó al funeral de Marbella, llevó flores con un oso de peluche y vistió una playera con la leyenda "Ni una mujer más, Tijuana de luto". Fue un cinismo, fue una burla, una falta de respeto. Ya fue que lo vi que se acercó él. Y yo lo que le vi fue un rasguño a esta altura y 3 de esta parte de acá atrás. Poco después se pudo conocer que existían los elementos para presumir su participación en el homicidio de la joven. Una relación de acoso, sí tenían relación, sí convivían, sí sencillamente pues, un hombre siente muchos problemas él en lo personal, ¿no? Y logró acosar a esta mujer, a esta muchachita y al final acabó con su vida. Por medios científicos logramos determinar que era el responsable del feminicidio de Marbella. Sale el ADN de las uñas, de los flujos, se comprueba de que fue violada. Sale a la luz donde pues él había puesto un localizador en el carro de ella. De acuerdo a medios locales, una de las hipótesis de la fiscalía apunta a que Juan habría robado las llaves del departamento de Marbella y gracias al localizador GPS instalado en su auto, supo el momento preciso para presentarse y brindarle ayuda. Ahí la agredió y la llevó por la fuerza a su casa, donde habría abusado de ella y después a sangre fría le quitó la vida. Cuando piensas que esta joven, con esa calidad humana y con todo lo que tenía por vivir, es arrebatada de esta familia donde Brenda era su única hermana, pues sí te pone a pensar, ¿no? O sea, ¿qué es lo que está pasando? El 21 de febrero del 2020, Juan fue detenido y posteriormente vinculado a proceso. El juzgado estableció 6 meses como plazo para finalizar las investigaciones y que Juan sea
sometido al juicio que lo puede recluir tras las rejas hasta el día de su propia muerte. Estas imágenes pertenecen a Saba Nikitin y su esposa María. En ellas se aprecian escenas cotidianas de la pareja en Rusia. Aparece también su hijo, el pequeño Mark, de 5 años de edad. Sin embargo, nadie imaginaba que detrás de esta sonrisa se escondía una de las peores historias de horror de la nación rusa. Según la policía, Nikitin, hijo de un escritor, contaba precisamente con las características del más cruel y sanguinario personaje de novela. Este criminal confeso, al que la mayoría llama monstruo, abusaba sexualmente de su hijo de 5 años de edad. Sin embargo, su escalofriante acción no quedó impune. Fue descubierto por la madre del niño, quien lo confrontó, y después fue denunciado a las autoridades por la abuela del menor, quien llegó al lugar justo cuando la peor parte del oscuro capítulo estaba por pasar. El suceso ocurrió en el suburbio de Medvedkovo, en Moscú, Rusia. Сначала я нашла, да, он лежал в ванной, мылся. Я утром встаю, пошла в туалет, а ванна рядом, да, дверь открыта. Он лежит, улыбается. Он говорит, ну, Машка получила. Я говорю, что ты? Зачем? Будет знать. А она, оказывается, тут в той комнате лежала уже. Fue en los primeros días del mes de marzo que su esposa María descubrió el horror al que sometía al pequeño. Aunque la madre de familia intentó confrontarlo y lo amenazó con llamar a la policía, su esfuerzo fue en vano. Él la tomó del cuello y terminó con su vida. Según la policía, ella peleó antes de morir y con rasguños intentó defenderse, pero Nikitin la sometió. Sin embargo, su crimen aún no había terminado. Minutos después, tomó 2 armas punzocortantes y le quitó la vida al pequeño Mark. Además de sanguinaria, la mente asesina de Nikitin eligió darle un toque histriónico a la historia de terror. Y es que además de otras huellas espeluznantes de su crimen, dejó un mensaje en el lugar escrito con sangre de sus víctimas. En él citaba al autor de Taras Bulba, de nombre Nikolai Gogol. La frase fue tomada por el criminal de la famosa obra y decía: yo te di la vida, así que la puedo tomar. Otro de los mensajes que estaba en una de las ventanas era para María, su esposa, y decía: Masha, es Judas. Después de asesinar a su esposa y al pequeño de 5 años, el hijo del famoso escritor intentó quitarse la vida con un cuchillo, pero no contaba con que la abuela del menor llegaría justo minutos después de que él ocasionara un baño de sangre en la vivienda. La mujer pudo dar parte a las autoridades, que de inmediato detuvieron a Nikitin. Он написан вот так. Люда Машка. В батарее. А это хрен стали делать. Ну, батарее там делать стену. Знаете. Después de confesar sus crímenes, se espera que pague por el doble homicidio y el abuso tras las rejas. El Comité de Investigación ruso señaló que se está llevando a cabo una investigación criminal sobre las 2 muertes. Mientras tanto, el detenido enfrenta hasta 20 años de cárcel si es declarado culpable, lo que para muchos no es una pena suficiente después de tan sanguinario suceso. Saba Nikitin deberá pagar por quitarle la vida a 2 inocentes y además por el abuso físico y psicológico que cometió en contra de su pequeño. Esta es una muestra más de que no existen los crímenes perfectos y que aun si Nikitin estuvo a punto de quitarse la vida para escapar del atroz suceso, ahora deberá recibir todo el peso de la ley. El pequeño Román tenía 3 años y toda la vida por delante. Pero así fue enterrado en medio de su inocencia, se convirtió en víctima de una mente asesina. Lo más doloroso es que quien le arrebató la vida fue su propia madre. Baby boy that had a lot to live for. We're asking you to please pray for him. El matrimonio residía en la ciudad de Tucson, Arizona. Según las investigaciones, en esta vivienda fue donde Raquel Barreras mató de hambre a su propio hijo. Su esposo también estuvo implicado. De acuerdo con el expediente, la mujer no solo lo dejaba parado en la cocina donde preparaba los alimentos y no le daba de comer, además lo encerraba en el cuarto de lavado. La fiscal reiteró la culpabilidad de la mujer, que no permitió que nadie pudiera jugar con el pequeño, ni hablar, ni mucho menos alimentarlo. Después de ser la autora de cada una de las torturas de Román, el pequeño murió y ella dejó
abusadora escondió el cuerpo en un baúl de juguetes. She is guilty because as his caregiver and his mother, she caused this person and health to be in danger. You don't feed a baby, they're not going to be okay. She caused or permitted him to be placed in a situation. Mientras tanto, la defensa alegó que Barreras era adicta a las drogas y vivía en extrema pobreza. La muerte de Román conmocionó a la comunidad y a la familia del pequeño, que ya había denunciado a los servicios de protección al menor y no obtuvieron la respuesta esperada. Very shocking when you hear something like that on the news. And we pray to God that this child, someone you know, that's their family member. La sentencia ocurrió en el mes de mayo, mes en el que la mujer, lejos de celebrar el Día de las Madres con sus hijos, recibió la noticia de que pasaría el resto de su vida tras las rejas. Fue acusada de asesinato en primer grado y abuso infantil por matar a su hijo de 3 años de edad y ocultar su cuerpo en un baúl de juguetes. La condena fue de cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional. El arresto de Raquel Barreras ocurrió cuando nuevos inquilinos llegaron a vivir a esa casa en marzo del 2014 y denunciaron que había restos humanos en el patio trasero. El matrimonio Barreras cambiaba de vivienda constantemente. Según las autoridades, el testimonio de los otros 3 hijos fue clave. Ellos atestiguaron la crueldad con la que dejó al pequeño Román sin alimentos. Tras el arresto, los demás menores fueron entregados a los servicios de protección infantil. Uno de ellos declaró que a veces aún tiene pesadillas por todo lo que pasó mientras crecía. Su marido también fue acusado de asesinato en primer grado y será juzgado en agosto. We know that Roman is now in heaven, as he was a baby and is now an angel. La cadena perpetua a padres por maltrato a los hijos no es nueva en Estados Unidos. Tal es el caso de los Turpin en California, donde los padres maltrataban a sus hijos en la ya conocida Casa del Horror. A 7 años de edad, que camina de la mano de esta mujer. Gladys Giovanna, como sería identificada, la recogió en la escuela Enrique Repsamen de la alcaldía Xochimilco, al sur de la Ciudad de México, y la llevaría a su casa. Ahí, su esposo Mario Alberto la había violado, torturado, y ambos la asesinaron cruelmente, según las autoridades. El 11 de febrero del 2020, cerca de las 6:40 de la tarde, Fátima salió de la escuela. Su madre no llegó a tiempo por ella, y Giovanna se la llevó. Por medio de diversas entrevistas a personas del entorno familiar y social de la menor, esta dependencia tuvo conocimiento de que la ahora imputada era conocida de los familiares de la víctima. Los entrevistados y diversas denuncias coincidieron en reconocer a la mujer que se aprecia en el video como conocida de la familia. En la actitud de la pequeña Fátima se pudo apreciar que no estaba alarmada. Incluso salta jugando mientras inocentemente va de la mano de la perversa mujer que metros más adelante aborda lo que aparentemente es un taxi regular que la llevaría hasta su domicilio. Giovanna habría llegado hasta la casa marcada con el número 12 de la calle San Felipe, en la colonia del mismo nombre, y ahí la pequeña pasaría los últimos momentos de su vida sufriendo lo inimaginable. En ese mismo momento, la madre y la familia de Fátima ya la buscaban. Acudieron a la Fiscalía Desconcentrada de Tláhuac y de ahí fueron canalizados hasta la Alcaldía de Azcapotzalco para interponer la denuncia. El cartel con el rostro de la pequeña se hizo rápidamente viral en redes sociales. Cuando llegué, saqué mi teléfono y con las fotos que tenía empecé a preguntar en todos los puestos, en todos los lugares cercanos si la habían visto. Y literalmente como si se lo hubiese pegado la tierra. Nadie la había visto, nadie sabía nada de ella. Para los días 13 y 14 de febrero, vecinos de la colonia San Felipe realizaron recorridos con el fin de encontrar a la niña. Nada dio resultado. El 15 de febrero, 4 días después de su desaparición, el frágil cuerpo de Fátima fue encontrado en un camino de terracería en la alcaldía de Tláhuac.
Sus restos fueron llevados al Instituto de Ciencias Forenses, donde la autopsia reveló el horror que vivió a manos de las mentes asesinas que la mantuvieron cautiva. Por ejemplo, está los resultados de la necropsia. Sí, eso lo confirma, esa necropsia confirma eso. Mientras eso sucedía, las lágrimas de la madre de Fátima acompañaban el cuerpo de su hija. El 18 de febrero, investigadores catearon un domicilio que se encontraba a poco más de 1000 metros de la escuela donde Fátima cursaba la primaria. En el lugar, peritos hallaron el suéter a rayas que portaba la desalmada mujer que había raptado a Fátima, además de un zapatito de la pequeña y restos de sangre. Al día siguiente, las autoridades dieron a conocer que Giovanna y su esposo Mario habían sido capturados a decenas de kilómetros de distancia. Se logró la ubicación del domicilio, donde se encontraban los dos presuntos responsables en la localidad La Palma, municipio de Isidro Fabela, en el Estado de México, misma que más tarde fue confirmada por una denuncia ciudadana que ingresó a la Fiscalía General de Justicia y que el personal de campo se entrevistó con la misma persona que hizo la denuncia. Esa persona era Irma Reyes, la tía de Mario, y quien había dejado de ver al presunto feminicida desde que era un niño, y días antes había llegado a su casa pidiendo refugio. Sin embargo, al darse cuenta del inhumano hecho que había realizado su sobrino, decidió denunciarlo. Primero la vi a ella y me entró la duda. Ajá, yo dije, ella es la de allá abajo, pero todavía no había, o sea, no lo tomé tan pero ya cuando los vi a los dos, que fue ayer, luego enseguida bajé y los encaré y fue cuando ellas los reconocieron. Y aquí arriba me confesaron todo lo que había pasado. Familiares de Giovanna acusaron a Mario de ser un manipulador y someter a Giovanna a maltrato físico y psicológico. Inclusive el niño grande me dijo, abuelita, mi papá iba a quemar a mi mamá. Le echó perfume y le iba a prender con el encendedor y yo grité y dijo que le dije que no la quemara. Lo más aterrador del caso es que, de acuerdo con las mismas declaraciones de la tía de Mario, Giovanna secuestró a Fátima y se la llevó a Mario para que él no abusara de sus propias hijas, ya que, según dijo, quería una novia pequeña. Finalmente, los dos presuntos asesinos fueron vinculados a proceso y trasladados a un penal en la Ciudad de México. Las autoridades penitenciarias los pusieron bajo una vigilancia especial por el temor de que los propios reos quisieran hacerles daño por la hazaña con que estos trataron a la pequeña Fátima. Giovanna y Mario esperan su juicio y eventual condena, la cual los puede mantener por un largo periodo tras las rejas.